Os empresarios únense para defender o futuro de Ence na ría de Pontevedra. Os representantes de AEMPE, de CEP, de AGE Pontevedra e da Cámara de Comercio mostraron esta mañá a súa preocupación pola inseguridade xurídica que esta situación está ocasionando no resto de empresas que traballan nas costas de España. Creemos que aparte del impacto económico y el impacto social y humano que va a tener el hecho de ENCE, lo que va a tener es un impacto económico a nivel de toda España, por la inseguridad jurídica que traslada decisiones de este tipo. Va a ser muy difícil a todos los que nos toca y que estamos sentados en esta mesa presidiendo o participando en organizaciones empresariales, va a ser muy difícil hablar con inversores para decirle que vengan a invertir 350 millones de euros en Galicia o en España, con la inseguridad jurídica que puede suponer que un abogado del Estado pueda cambiar de criterio de un día para el siguiente. Desde AEMPE pedimos que desde ya se busque la legalidad en todo este proceso y que se resuelva conforme a derecho y no al vaivén de otros intereses y elementos que no deben estar en esa discusión. Os representantes das organizacións empresariais tamén defenderon as melloras medioambientais que a fábrica conseguiu nos últimos anos. A mí me gustaría preguntarle a los agentes políticos que están tomando esta decisión, estos mismos agentes que valoran y que hacen eslóganes a favor del medio ambiente, me gustaría preguntarles dónde consideran que una fábrica de papel va a contaminar menos. Si en un país emergente, como China, o como un país africano en Sudamérica, o si en un país europeo. Yo creo que el mundo cada vez es más global, creo que somos todos responsables de la contaminación que estamos haciendo en nuestros países y en nuestro entorno, y creo que en un entorno europeo el control es muy superior que en otros emplazamientos. O peche da fábrica afectaría, segundo os empresarios, ao plan social de ENCE e á marca España. ¿Qué alternativa plantea ningún gobierno para sacar una empresa rentable que genera puestos de trabajo estables y de calidad? ¿Cuál es la alternativa? No he visto ninguna alternativa, porque no la hay. Porque no la hay. Dañando ENCE, dañamos la marca España. Es que le estamos dando un elemento de marketing a otros países que compiten con nosotros por las inversiones. Luego, efectivamente, como dice Pablo, nos quejamos de que las inversiones se vayan a Marruecos, se vayan a Portugal o se vayan a cualquier otro país. Claro, es que le estamos dando unas herramientas de marketing y de comercialización brutal. Aunque no haya ningún efecto jurídico sobre otro, aunque no haya efecto contagio, solo esta noticia ha paralizado inversiones en Pontevedra y en Galicia. Solo la noticia. Os empresarios aseguraron que o traslado da fábrica é inviable e afirmaron que onde os colectivos empresariais están barallando a posibilidade de defender nos tribunais a permanencia de ENCE na ría de Pontevedra.